En los siguientes años, quien no sepa contestar la pregunta ¿para qué? Va a perder relevancia en el mercado. Porque todas las ventajas competitivas que lo eran en un mundo donde no teníamos las herramientas que ahora tenemos, se van a volver commodities. Las van a tener todos y todas. Y todos van a ser más productivos, todos van a ser más rentables, todos van a generar mejores productos, todos van a ser más innovadores. ¿Y tú cómo vas a ser diferente? Bienvenidos a un nuevo episodio de Way to the Top. Hoy hemos hablado de transformación digital y de propósito. Ha sido un episodio súper profundo. Y para ello hemos tenido a un gran invitado. Él se llama Sebastián Tonda. Lo conocí hace tan solo 9 años. Cuando llegué a México, era CEO de Flock, una de las 10 agencias digitales más importantes del país. Posteriormente, CEO de Dentsu. Hoy he encontrado a una persona totalmente renovada y alineada con su propósito de vida. Conferencista, ha escrito un libro súper famoso, Irreemplazables, cómo sobrevivir a la inteligencia artificial. Al mismo tiempo, es cofundador de Igualdad.io, un emprendimiento que busca la igualdad de género a través de la venta de ropa. Es cofundador de Purpose Fuel. Es una consultora que ayuda a las empresas a tener un propósito y transformar y aportar mucho más valor a la humanidad. No te pierdas el episodio porque todos nos hemos quedado enganchados grabándolo. Seguro que te va a aportar muchísimo, no solo a nivel profesional, sino también a nivel vital. No olvides que tenemos un giveaway activo donde puedes ganar una de estas 3 Alexas. Lo único que tienes que hacer es seguirnos en nuestro canal de YouTube, @JuanCuarteroOficial, y enviarnos una captura demostrando que estás allí con nosotros a mi Facebook o a mi Instagram. Recuerda que cuanto antes llegamos a los 1000 seguidores, antes empezaremos a dar la primera Alexa, la segunda y la tercera a los 2000 y 3000 seguidores. Participa, invita a tus amigos, a tus padres, porque así antes llegaremos al objetivo y podrás conseguir una de estas 3 Alexas. Y ahora sí, damos comienzo a este gran episodio. ¿Quieres ser parte de la transformación digital? Quédate, porque este podcast es para ti. Bienvenidos a Way to the Top, donde juntos alcanzaremos la cima. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Way to the Top. Hoy hablaremos de transformación digital, de innovación aplicada a marketing y todo ello alrededor de propósito. Para ello tenemos un invitado muy especial, es una persona a la que admiro desde hace tiempo, desde que llegué a México hace 9 años y que tenemos la suerte de tener en el episodio de hoy. Él se llama Sebastián Tonda. Tonda, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de estar aquí, gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar aquí. Como te decía, era una de mis favoritos que quería que viniera sí o sí a esta segunda temporada. Estoy convencido que por toda la evolución que has tenido profesionalmente y ahora en momento de vida, tienes mucho que aportar al auditorio. Así que gracias por aportar un poquito de tiempo en el podcast. No, gracias por hacerlo. Oye, antes de arrancar, siempre nos gusta conocer un poco más a la persona, su lado más íntimo. Y por ahí investigamos que te encanta el canto. Cuéntame de ese hobby. Bueno, hace mucho empecé a cantar, extrañamente lo hice porque mi padre tenía una tradición donde aprendía cosas sin decirle a nadie, durante un tiempo, y ya cuando se volvía medio bueno, nos sorprendía a todos, ¿no? Entonces, un día llegó a la casa y me acuerdo que estábamos esperándolo mi mamá y yo, y se abrió el elevador de un departamento de 2 pisos que llegaba directo al departamento, y mi padre salió del elevador y no se escuchó hola o nada, ¿no? O sea, silencio total. Entonces dijimos, papá, ¿llegaste? Nadie nos contestaba, y cuando bajamos, empezó a bailar tap como Fred Astaire. O sea, no sabíamos que estaba tomando clase. Entonces es muy sorprendente que una persona tan cercana de tu vida de repente saque como el conejo del sombrero, ¿no? Uh-huh. Y te sorprenda así. Y bueno, mi papá murió cuando yo tenía 20 años. Uh-huh. Y en algún punto, por crisis personales de la vida, estaba como en ese momento de reconectarte a tus raíces y a tu esencia, ¿sabes? Y entonces dije, ay, voy a hacer eso que hacía mi papá. Me acababa de divorciar, mi hija estaba chiquita, entonces necesitaba como razones para estar bien, ¿no? Y dije, voy a hacer eso, y siempre había querido cantar. Entonces me metí a clases de canto y te quiero decir que el problema es que para mí cantar es como antinatural. O sea, me metí a clases de lo que haces peor en la vida. Y no lo sabía porque nunca lo había tomado, pero realmente no sé cuál sea la palabra contraria a un talento natural, pero eso es exactamente lo que una deficiencia natural, posiblemente, lo que yo tenía en términos del canto. Y entonces empecé a cantar y
Y la verdad es que nunca funcionó para el objetivo que lo tenía, porque me tardé muchos años en poder déjate cantar bien. No generar vergüenza en los demás y pena ajena. Entonces, no surtió el efecto deseado en términos de... Yo me imaginaba, no sé, 6 meses después, un día me voy a echar una canción y todo el mundo va a decir, wow, y no, nunca pasó. Pero el canto, ¿por qué lo sigo haciendo? Porque me enseñó, porque aprendí la lección de humildad de hacer algo que haces mal y me pareció muy importante. Me parece súper relevante para todas las personas, especialmente para las personas que ocupan posiciones de liderazgo, que de repente tenemos el ego inflamado, enfrentarnos a hacer cosas que no sabes hacer, ¿no? Y ver cómo hay otros que la hacen increíble y entender y aprender y tener la humildad de decir, sopórtenme un rato gritando. Mi hija me decía, papá, cantas horrible, ya no cantes, ¿no? Porque los niños dicen la verdad. Y algo pasó muy lindo, fíjate, de esa lección, que hoy mi hija, que está más grande, cuando tiene que hacer cosas que le cuestan mucho trabajo, dice, es como cuando tú seguías cantando que cantabas horrible y ahora cantas. Entonces ella entiende eso como un ejemplo de que pues no es la varita mágica, ¿no? Que la vida tienes que hacer y hacer y hacer miles de veces, especialmente si es algo que se te dificulta, hasta que lo empiezas a hacer bien como resultado. Y que si lo que quieres es hacerlo bien, la vas a pasar fatal. Si no disfrutas el proceso. Entonces, digamos que el mejor aprendizaje del canto, y por lo que lo sigo haciendo hasta ahora, es porque es súper terapéutico. Para mí ha sido el canto una herramienta, está en mi agenda del ser. No se mueve, todas las semanas canto, porque me permite encontrar mi voz, y la voz es la esencia, y mostrar, para mí ha sido muy difícil encontrar mi esencia y mostrarla abiertamente, y la voz y el canto es un ejercicio que te obliga a conectar con eso, y además también es un gran termómetro el canto, ¿no? Tu voz dice dónde estás cada día y qué tienes que trabajar, y luego te vas dando cuenta. Y aunque no sea racional, acaba la clase de canto y ya soltaste la emoción que traías, o de donde estabas atorado, o respondes una pregunta que no podías responder de un conflicto interno. Entonces es una herramienta increíble. Yo creo que, o sea, el canto es súper terapéutico. Todos se lo recomiendo muchísimo, independientemente de si quieren cantar o no. Claro, te tiene que gustar, porque es un camino duro, ¿no? Pero esa es la historia del canto en mi vida, como ves. Pero me parece súper interesante porque es como abrazar un miedo o algo a lo que tenías mucho respeto y que te fuiste enamorando poco a poco conforme lo ibas abrazando y mirándolo de cara, ¿no? Sí. No tenía miedo de cantar, tenía miedo de lo que pensaran de mí. Pensar en la gente a la hora de que tú cantaras. Sí, de hacer el ridículo, ¿no? Ya. ¿Sabes? A mí tenía un miedo, o sea, y algo que, no de la gente, sino de mí, que eran las alturas, y que cuando me daba cuenta que si tenía que afrontar eso de alguna manera, tenía que exponerme, y empecé a escalar. Primero muros de 5 metros, de 10 metros, hasta que realmente di un paso y dije, no, o sea, ya lo disfruto. Ya miro para abajo, tengo el miedo, pero sé que estoy seguro y que solo me queda subir para arriba, ¿no? Entonces, te entiendo perfecto. Oye, me parece súper interesante porque no sabemos en qué momento de nuestra vida encontramos esos hobbies que nos llenan. Sí. Que nos damos cuenta que son un must que queremos sí o sí tener en nuestro día a día, ¿no? Y hay veces que aparecen a los 4 años y otros a los 40, ¿no? Y es lo que me parece más interesante. Y como lo has alineado con una parte más emocional, ¿no? De cómo expresar o sacar muchas de las cosas que tienes dentro y dices que incluso es terapéutico, ¿no? Totalmente. ¿Cómo haces consciente eso, no? ¿Cómo recorres el que convertir algo que no tenías en tu vida, que lo convierte en un hobby que te llena tanto y que te das cuenta, llega un momento que no lo puedes dejar porque para ti es como si fueras casi a terapia? Yo creo que es difícil, no es una receta, yo creo que es un proceso personal. No creas que yo me di cuenta de esto inmediatamente, llevo 10 años en clases de canto, yo creo, sí, más o menos 10 años. Entonces fue un proceso y me fui dando cuenta de los efectos que tenía en mi vida poco a poco. Creo que también tiene que ver con
la capacidad de ejercitar tu conciencia. Yo soy una persona que medito todos los días, estoy todo el tiempo retando a ser consciente, a estar presente, a ser el observador, ¿no? Y cantar es un proceso bien complejo en términos de que tienes que aprender a mover cosas que no sabes que existen en ti físicamente. Literalmente dices, uy, no sabía que podía mover esa parte de mi cuerpo, ¿no? A un nivel milimétrico casi. Y si no estás conectado y presente y consciente, además no lo puedes explicar, es solo cómo lo sentiste, tienes que repetir lo que sentiste. Entonces es un gran ejercicio de conciencia también. Pero yo creo que es porque yo me metí a los dos viajes al mismo tiempo y se empezaron a combinar. Pero es una historia muy personal. No sé si para las demás personas pudiera ser así, ¿me entiendes? Así pasó. Si me lo permites, yo voy a tirar de ese hilo porque me encanta. Yo también he tenido algún punto de inflexión por ahí. Entonces, si me permiten, me encantaría tirar un poquito de ese hilo, porque se relaciona a muchos de los emprendimientos que estás arrancando hoy, ¿no? Que están de la mano al propósito, ¿no? Lo cual me parece darle claridad a la vida de una persona, ¿no? O sea, me estás hablando y te estoy sintiendo como una persona súper consciente. Me hablabas de que ya eras observador, ¿no? Cuando uno es capaz de observarse a sí mismo, es capaz de decidir qué siente, qué quiere, o sea, más allá del ego, sino que realmente qué quiere hacer con su vida, qué quiere aportar, qué quiere servir, y darte cuenta si realmente lo que estás haciendo te llena, lo quieres, o realmente no lo quieres en tu vida, no lo quieres incluir en tu vida, ¿no? Hablabas que el canto aportó o influyó en eso, pero estoy viendo que parte de tu vida, porque tú y yo nos conocimos en una faceta profesional, ¿vale? Y yo hoy veo a otro Tonda diferente, ¿no? Diferente, ni mejor ni peor, diferente. Ahí eras un crack del marketing, te conocí como CEO de Flock, luego cuando subiste a Dentsu, cuando fue comprada, y hoy te veo una persona mucho más espiritual, mucho más consciente, como haciendo que lo que quiere desarrollar en su vida vaya mucho más de sí mismo, ¿no? Y ahora hablaremos de los emprendimientos que tienes por ahí. ¿Tú crees que el punto de conectar el canto con ese punto de inflexión que tuviste, donde te abriste al mundo espiritual, tuvo algo que ver? Totalmente, ¿no? O sea, y te diría que empecé trabajando a través de la meditación y preguntando qué hay más allá de lo que yo creo que soy, ¿no? Tiene que ver mucho con la identidad. O sea, ese Sebastián que tú conociste es una identidad que había creado y que de pronto se vuelve demasiado poderosa en tu vida. La idea del yo que tienes, que es una historia. Y puedes escribir todas las historias que quieras. Esa es la verdadera esencia humana, que somos el potencial de ser en lugar de lo que pensamos que somos, ¿no? Y un poco cuando me di cuenta de eso, por justamente este camino más espiritual y consciente, y el canto, y otras cosas que pasaron en mi vida, todo suma, yo creo. Y entonces, pues, tuve la reflexión de, ¿y yo por qué estoy tan casado con esa idea de mí? Cuando realmente no sé si responde a la pregunta de ¿para qué estoy aquí? Más allá del éxito y el reconocimiento y la abundancia material que siempre ayuda porque te da libertad, pero no sé, de pronto empecé a dudar y pues me pude separar de eso, que es un ejercicio bastante duro, por cierto. ¿Te separaste del personaje? Sí, en algún punto recuerdo además cuando me pasó eso. Como parte de un proceso de meditación y retiros y tal, en algún punto literalmente viví el duelo de soltar esa idea de lo que yo era. O sea, y me acuerdo un día que coincidió que fui a ver una película. ¿Se acuerdan de esta película creo que es Demi Moore? No es Demi Moore, es Julianne Moore, exacto. La que es pelirroja, ¿no? ¿Cierto? Soy malísimo con los nombres, perdón. Que le da Alzheimer de joven, ¿te acuerdas? Yo fui a ver esa película solo un domingo cuando estaba viviendo todo este proceso al cine. Me encanta ir solo al cine, por cierto. O sea, esta vez fue una historia deprimente, pero lo disfruto mucho cada vez que puedo lo hago. Pero esa vez fui solo y la historia me conmovió mucho y me puse a llorar. O sea, después de salir del cine, 2 horas después seguía llorando. No podía parar de llorar porque me tocó mucho
en ese momento donde yo estaba soltando la idea de lo que yo era. Y esta mujer le da una enfermedad donde de repente empieza a olvidar quién es ella. Y entonces, claramente yo lo interpreté por lo que yo estaba viviendo, completamente diferente a como seguramente lo vieron muchas otras personas. Me acuerdo que estaba sentado en el cine al lado iban dos papás con un chavo como de 14 años que estaba, o sea, decía, ¿qué le pasa a este tipo? Porque uno puede parar de llorar. Pero yo estaba viviendo esto, ¿no? Como la historia que representaba lo que yo estaba sintiendo, que era soltar ese personaje. Y soltar es muy duro porque ese es un lugar seguro. Yo creo que eso es lo más difícil de soltar la idea de lo que somos, ¿no? Pensamos que es un lugar seguro, que te construye una zona de confort, que todos los días puedes recurrir a ella y por eso la defiendes como león y de repente representas ese papel como si fuera lo más importante de tu vida, cuando en realidad no. Y soltar quiere decir dejar esa zona de confort y saltar a ver qué sale, ¿no? Entonces, y eso fue mucho antes de mi cambio profesional y de escribir el libro. O sea, de alguna manera mi última etapa de la vida en la publicidad y el marketing en Flock y en Dentsu, yo ya estaba viviendo este proceso. Yo ya me estaba de alguna manera, Estabas siendo consciente, pero no estabas dando los pasos. No, porque estaba dejando justo nacer lo que tenía que nacer, ¿sabes? No es como que sueltas y luego ya sabes, no eres Tarzán, no sueltas la idea del yo que tenías y ya vienes la otra, no, sueltas y te caes. Y cuando te caes, pues no hay nada y empiezas a construir otras cosas nuevas. Entonces hay un proceso, en mi caso, yo creo que no hay reglas, a lo mejor hay gente que le pasa de un momento a otro y se conecta, todo bien. A mí me pasó así. Y entonces era muy raro porque estaba viviendo una vida resultado de ese personaje que había soltado, pero estaba en el proceso de descubrir el siguiente, ¿no? Y me acuerdo de sentirlo, de estar en juntas así súper importantes, desde la perspectiva de, ¿no? Que con todos los CEOs ya sabes, y hablando de cosas, y yo me estaba observando y decía, qué bizarro, ¿no? Qué bizarro este asunto, ¿no? Pero bueno, sí lo viví muy fuerte y hoy estoy en un lugar donde pues voy encontrando la respuesta para qué hago lo que hago y cuál es mi esencia y dónde quiero poner mi tiempo y cómo quiero hacer la diferencia y me siento muy tranquilo y cómodo y afortunado además de haber podido hacer las cosas con mucha libertad y con poco riesgo, la verdad. O sea, tenía una red, no me estaba tirando al vacío y eso ayuda, ¿no? Eso ayuda. Oye, muchísimas gracias por esta apertura, porque creo que ayuda a conectar mucho más con la gente que nos está viendo. Y para esa gente que nos está viendo, yo recomiendo dos cosas que a mí me pasó, porque tu vida y la mía es muy similar, lo que comentábamos antes, hemos vivido momentos muy, muy similares. A mí me ayudó mucho un libro que se llama Dejar ir. Y me lo estás describiendo con tu historia, ¿no? El cómo se afronta y por qué lo pasas y por qué hay que dejar tiempo para que las cosas pues se vayan colocando en su sitio. Y no pasa nada y está bien y la vida sigue, ¿no? Entonces ese libro es súper recomendable. Y luego un documental que podéis encontrar en una plataforma de on demand, no voy a decir el nombre, que se llama Vulnerability. Ok. El primer paso para ser valiente y dar entrar a la vida que quieres es poder ser o hacerte vulnerable. Si no, es imposible desnudarte, saber dónde estás parado y dar un paso adelante. Me ayudó mucho ese documental, de hecho lo he visto como 3 o 4 veces. Lo pueden encontrar en esta OTT de la N roja. Y me ayudó muchísimo, la verdad. ¿Qué cambios hiciste en tu vida cuando ya dijiste, oye, ya estoy saliendo de aquí, ya sé que es donde quiero ir, pero todavía no me he enganchado de la siguiente liana, pero ya sé qué quiero dejar o qué quiero cambiar en mi vida? ¿Qué paso empezaste? Uy, muchos, poco a poco, ¿eh? Uno, el que te conté de la agenda del ser y la agenda del hacer. Decidí que había en mi agenda, literalmente, porque si no le pones tiempo no sucede, empecé a poner distintas actividades como cantar, como meditar, como pasar tiempo con mi hija, como leer, que es una cosa que a mí me nutre y me gusta mucho, como etcétera, y darle bloques inamovibles.
Así como hay juntas que son importantes y no las mueves, pues esas tienen que ser compromisos contigo mismo. Y al principio yo soy una persona con mucha disciplina. Cuando me propongo hacer algo, soy incluso molesto, yo creo, porque soy durísimo para seguir un camino hasta que se vuelve hábito en mi vida. Okay. Ese principio me lo sé y soy muy poco flexible hasta que ya se vuelve natural y entonces me flexibilizo un poquito. Y entonces empecé a hacer todas estas cosas y eso empezó a generar un efecto en cómo vivía mi vida profesional. Extrañamente, empecé a tener muchos mejores resultados en el mundo del que me estaba separando cuando decidí soltar la idea de lo que yo era y cuando decidí invertir en mi agenda del ser y cuando decidí, extrañamente, uno pensaría, si te das 3 pasos para atrás, si sueltas, van a pasar, va a pasar algo negativo, ¿no? No, los resultados, abundancia, todo así, todo funcionaba. De todas maneras no era mi lugar y acabé saliendo. Pero es extraño, ¿no? Como cuando te apartas 3 pasos, empiezas a tener mejores resultados, porque claro, uno está tan apegado y tan obsesionado con los resultados que no ves todo lo que sí está sucediendo y no entiendes las oportunidades que hay, porque estás como un caballo cuando tienes, ya sabes, estos que les ponen para que no vean hacia los lados. Para adelante, lo que llamamos piloto automático. Exacto. Entonces a mí me sirvió muchísimo y darle espacio a mi agenda al ser. Y después empecé a ser congruente con lo que empezaba a pensar y a sentir. Y decidir que ser congruente a veces no es fácil, porque estás en posiciones que te enfrentan a que esa congruencia es incómoda, es rara, Y dije, no, o sea, poco a poco empecé a decidir ir en esa dirección y hasta que todo se va alineando. Un poco creo que el resultado más importante es esta idea de que dejar que la vida suceda, ¿no? Que se vayan presentando las oportunidades, los caminos y que los vayas decidiendo y tomando. Entonces es una combinación muy extraña entre esa capacidad de hacer, como que compartimos mucho los emprendedores, pero también de soltar el resultado y esperar a ver qué pasa. ¿No? Y ese equilibrio yo creo que es el cambio que naturalmente se va dando cuando asumes un compromiso con tu ser y no solo con tu hacer. Y la herramienta del hacer siempre es muy poderosa, ¿no? Porque tiene que estar. O sea, el ser no es nada sin el hacer, pero el hacer no es nada sin el ser, ¿no? Son los dos lados de la moneda. Está cañón porque de alguna manera nuestra manera de ser es de mucho hacer. Sí. ¿No? Y mucho ser productivo y mirar el objetivo hacia dónde vamos y tal. Pero te encuentro súper enriquecido desde que abriste esta parte del ser. Me encantaría compartirte algo que a mí me pasó y que creo que lo compartimos al mismo tiempo en el punto de inflexión. Yo identifiqué que yo estaba soltando amigos que a lo mejor no estaban cuando yo los necesitaba o que solo tenían cierto interés en cosas que yo tenía o que podía ofrecerles. Y de alguna manera eso a mí me marcó porque me quedé con, no sé, 15% de mis amigos, o sea, casi solo. Pero me empecé a dedicar mucho más tiempo, tú decías, a leer, a meditar. Y me daba cuenta que me llenaba como nada me había llenado en la vida, ¿no? El descansar, el observar, el simple hecho de pasear, el respirar aire fresco. O sea, cosas que hoy en día, por ir en piloto automático, como bien decías, no nos damos cuenta y que es súper valioso. Que no necesitamos gran cosa para realmente sentirnos llenos y sentirnos completos. Totalmente. Yo creo que lo que dice a mí también me pasó, lo que dice los amigos, yo como lo ubico es cuando estás obsesionado con construir una historia, lo más importante son los otros personajes de tu historia. Y los otros personajes sirven de alguna manera función en esa historia. Y tú sirves una función en la historia de ellos, posiblemente. Y realmente cuando sueltas la obsesión de construir esa historia y te abres, pues dejas de funcionar como personaje, o te dejan de funcionar como personajes a ti también. Y los amigos yo creo que son las personas de las más importantes en la vida, pero los amigos son esas personas que te acompañan
independientemente de qué personaje seas o en qué proceso estés. Y hay pocos de esos amigos, y la pareja es una relación que también te acompaña en ese proceso. Incluso la familia, dentro de tu familia hay gente que sí tiene ese amor incondicional y ese dejarte ser, ¿no? Justamente, pero hay mucha resistencia al cambio de las personas, porque te cuestiona a ti mismo y a la historia de la que tú estás aferrado. Si alguien puede soltarla, quiere decir que la mía tampoco es tan, ¿no? Entonces, sí, se genera ese proceso y está bien. Todo el mundo, al final, cumplimos un rol en la vida de los demás y hay pocas personas con las que realmente conectamos y nos acompañamos de cerca, ¿sabes? Como compañeros de vida. Está claro, es un juego y bueno, y en donde estamos posicionados cada uno, es un juego que decidimos jugar y pactamos con quién antes de llegar aquí, ¿no? Pero bueno, iremos tirando ese hilo un poquito más adelante. Me encantaría abrir un melón. Tu libro, Irreemplazables, cómo sobrevivir a la inteligencia artificial. Me llama mucho la atención porque hay una descripción que literalmente, si me permites, Claro. dice: esta iniciativa utiliza un modelo GPT diseñado para permitir que los lectores hagan preguntas y reciban respuestas basadas en los temas tratados en el libro, marcando un antes y un después cómo interactuamos con el contenido escrito. Me voló la cabeza. ¿De dónde te surgió la idea no solo de escribir este libro, sino hacerlo bajo esta estructura, bajo este modelo? No, la realidad es que te voy a contar cómo fue. O sea, escribí el libro, como se escriben los libros, que es un proceso que además hacía yo por primera vez, otra primera vez, y que además, igual que en cantar, me llevó a lugares que no sabía que me iba a llevar. Ahora ya sé cómo se escribe un libro. Si quieres te cuento. Yo escribí un libro de jalón, me tardé como 4 meses, y después llegué con el editor, bueno, no fue uno, fueron varios, pero el feedback fue, no tienes un libro, tienes 2. Y los editores son como, tú eres el lápiz y el editor es la goma del lápiz, ¿no? Entonces te van borrando y te dicen, no, tienes que volver a escribir esto. Y entonces, la forma correcta, si lo que quieres hacerlo eficientemente, es primero hacer un índice, negociarlo con el editor, ver por dónde vas a ir y después ir escribiendo los capítulos. Y si te vas sugiriendo otros caminos, los platicas antes de escribirlos. Yo escribí todo, 300 páginas y después borré la mitad y lo volví a escribir. Entonces escribí como 3 libros para escribir el libro que escribí. Pero aprendí un montón. Eso es muy práctico. Lo que te diría es que yo salgo de Dentsu en 2020, año de pandemia. Justo se vencía mi contrato después de haber vendido mi compañía a ellos, después de haber sido CEO de la compañía, después de haber enfrentado una dificultad muy compleja en la pandemia, como te podrás imaginar, como muchos negocios lo hicieron, pero sobre todo con una crisis de sentido. Cuando yo ya no podía responder la pregunta, ¿para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y no me la podían responder, además, porque la preguntaba abiertamente. Era un tipo muy molesto a las juntas, estoy seguro, porque cuestionaba las decisiones. ¿Para qué? ¿Pero para qué? ¿Pero para qué? ¿Pero para qué? Yo quería entender el sentido de las decisiones que estábamos tomando. Y cuando me daba cuenta que no había una explicación ni para mí ni para nadie, porque es una pregunta muy incómoda, que nos hacemos muy poco, pues decidí que ya era mi momento de cerrar el capítulo, porque para mí en ese punto ya era muy importante poder responder esa pregunta, por todo el trabajo que había hecho. Ya no podía seguir. Un poco lo que pasa con la agenda del ser es que te va desarrollando hasta el punto donde te cuestiona y en algún momento hay un rompimiento. Uh-huh. Si quieres seguir adelante con trabajar en tu esencia. Y a mí me pasó justo en ese momento y entonces dije, bueno, se coincidió perfectamente con el tiempo que yo tenía que cumplir y dije, es momento de dar 2 pasos atrás. Y por contrato tenía que estar con un contrato de no competencia 2 años. Okay. Entonces no podía hacer nada que estuviera en el mundo de la publicidad y el marketing. Y no quería hacer nada que estuviera en el mundo de la publicidad y el marketing. Entonces fue perfecto porque puso en blanco y negro y firmé que tenía que ser de alguna manera congruente con eso, ¿no? Y entonces me fui a mi casa y dije, voy a escribir un libro. Y el libro lo empecé a escribir como un ejercicio de autorreflexión para responder dónde está el mundo y qué voy a hacer yo con el último tercio de mi vida profesional. Porque tengo 45 años, cumplo este año, tengo 44 y digo, estoy joven, pero vienen mis años más
productivos y yo tengo que decidir dónde voy a poner mi tiempo y mi esfuerzo para que el último jalón pues tenga el mayor impacto posible en la vida de las demás personas más allá de la mía y en construir mi esencia, ¿no? Y justo seguir caminando en este camino. Y por eso empecé a escribir Irreemplazables. Realmente, aunque acabó siendo un libro que habla de un tema muy actual, que es el de cómo la inteligencia artificial va a cambiar el mundo, tiene mucho que ver con un proceso personal de entender qué va a pasar en los siguientes años con este tema del cambio tecnológico abanderado por la inteligencia artificial y qué vamos a hacer los seres humanos cuando a gran escala vivan todos, porque así va a ser, la crisis que yo tuve que vivir de alejarse de esa idea que tenemos de nosotros y de que somos nuestras profesiones y las posiciones que tenemos, porque eso lo va a provocar a escala gigante la inteligencia artificial. Y entonces, de alguna manera, todo lo que había vivido se volvió una reflexión de qué hacemos los seres humanos, qué hago yo y qué hacemos los seres humanos, pensar 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros, ¿no? En el contexto de lo que estamos viviendo. Y así empezó y se volvió un libro que habla de la transformación tecnológica en el contexto de la inteligencia artificial y de cómo va a cambiar la vida de los seres humanos y qué hacemos los seres humanos para encontrar sentido y para poder seguir de alguna manera aportando valor en el contexto de las herramientas tecnológicas que vienen. Y lo mismo las organizaciones, ¿no? Las empresas, siendo las organizaciones más poderosas del mundo, cómo pueden contribuir a que esa transformación sea positiva. Y cuando digo positiva me refiero a la prosperidad de la humanidad, no a los estados de resultado de pocas compañías. Y pues ahí tengo una propuesta y encontré un poco el propósito escribiendo ese libro. Y ahora todo lo que hago, aunque son cosas muy diferentes y todo el mundo podría decir, este tipo es esquizofrénico porque escribe un libro y hace conferencias, pero es consultor, pero además es emprendedor. Todas están conectadas en el mismo propósito. Y como están conectadas en el mismo propósito, la agenda se vuelve infinita. Pero la disfrutas. Me encanta. Como niño. Justo. Hoy leía un artículo sobre el burnout relacionado no a la cantidad de trabajo que tienes, sino al sinsentido del trabajo que haces. Yo no conozco una persona que trabaje para su propósito que se sienta burnout. Nunca. ¿Tú conoces a alguien? No. O sea, imagínate las personas más representativas de alguien que trabaja desde su esencia. ¿Cómo es posible? Nunca te has preguntado cómo es posible que un líder espiritual haga todo lo que hace, ¿no? O cómo es posible que un empresario que realmente hace las cosas por propósito haga todo lo que hace. ¿Por qué yo no puedo con mi agenda de 8 horas de trabajo y mi familia y mi vida social? Pues puede ser que no tenga que ver con el tiempo, sino con la disposición y con la energía con la que haces las cosas. Que el hecho es que hay todavía un porcentaje muy pequeño de personas que realmente viven su vida personal y profesional desde su esencia. Sí. Y es una decisión de todos los días, ¿eh? Sí, pero si no te paras y lo ves, ¿qué decisión vas a tener? Es como un ciego que no quiere ver. Entonces, si no te paras y lo ves, ya sí lo ves. Y conscientemente eliges, no, yo quiero seguir mi vida. Porque ya sé cuáles son mis hábitos, ya sé que tengo este colchón al final de la quincena o del mes, ya sé que me llevo o tengo esta relación con mi esposo, mi esposa, ¿no? Pero si lo ves y lo eliges, está bien, o sea, es respetuoso, pero realmente no está alineado con lo que tú has venido a hacer o aportar aquí. Y volvemos a conectarnos con la parte espiritual. Qué curioso. ¿Cuántas conexiones tenemos? De lo que has dicho quiero tirar 3 hilos, ¿vale? El primero es que cómo ves la aplicación de todas las innovaciones y tecnologías que están llegando. En los últimos 5 años han llegado más tecnologías que en los últimos 50. ¿Cómo crees que van a ser los próximos 5 o 10 años del uso de la tecnología y sobre todo de la inteligencia artificial, que es un poco más de lo que trata el libro, en el mundo? Bueno, de eso se trata el libro, que está buenísimo, pero te diría que estamos a ver, la inteligencia artificial, y tú y yo, y muchos de los que te escuchan seguramente, llevan muchos años en nuestras vidas, ¿no? Nada más que le tocaba estar atrás
¿no? Así como hoy tu equipo increíble está aquí atrás haciendo que todo suceda, a la inteligencia artificial antes le tocaba estar atrás. Y el año pasado se sentó aquí a hablar contigo por primera vez, ¿no? Y hoy estamos viviendo la transformación de poder dialogar en nuestro lenguaje con la tecnología. Y eso tiene enormes implicaciones. Porque si la tecnología aprendió a hablar nuestro lenguaje, el de las palabras, el de las imágenes, el de la música, el audio, el del video, ¿no? El del código, porque hoy puedes programar hablando, ¿qué implicaciones tiene eso en el corto plazo? ¿Cómo se transforman todas esas actividades que tienen que ver con el uso del lenguaje? Que al final el lenguaje es la gran tecnología, ¿no? De la que parte, gracias al lenguaje, pudimos resolver el tema de la agricultura. Gracias al lenguaje nació la escritura. Y gracias a la escritura pudimos compartir conocimiento y nació todo el método científico y todos los avances que eso han significado. Y hoy el lenguaje lo acabamos de, no solamente, lo llevamos a un siguiente nivel porque hay una inteligencia adicional a la nuestra que ya no tiene, que no muere, que no olvida, que puede de alguna manera tener acceso a la base de datos absoluta de todo el conocimiento que trabaja con nosotros. Entonces, las implicaciones son enormes en todo lo relacionado al lenguaje. Y luego, en un siguiente nivel, pues la tecnología y la inteligencia artificial puede empezar a asumir, gracias a poder hablar el lenguaje, ¿no? Poder realizar tareas para de alguna manera entregar objetivos. Los agentes, ¿no? Que ya empieza a haber esta conversación. La inteligencia artificial como agente. Entonces, el descubrimiento científico podría ser un proyecto que la inteligencia artificial haga todo lo que tiene que hacer para lograr llegar a una conclusión que nosotros no hemos podido llegar, ¿no? Con una capacidad enorme. Entonces, se está empezando a usar para encontrar nuevos materiales, ¿no? O sea, si hemos seguido este proceso para descubrir materiales, bueno, ¿qué pasa si se lo entregamos a la inteligencia artificial y le decimos descubre otros? Y de repente hay 200 hipótesis de nuevos materiales que no teníamos porque la velocidad a la que eso sucede es muchos cerebros conectados en una misma misión, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, o sea, van a ser noticia en los siguientes años y nos van a transformar profundamente, ¿no? Hay un libro que se llama, de Byron Reese, que se llama The Fourth Age, me parece. No lo voy a decir en español porque en este país suena como que estoy hablando de política, ¿no? La cuarta transformación. Pero creo que se llama así. Y él justamente dice, ojo, solamente es el fuego, que en realidad es un descubrimiento que hizo que creciera nuestro cerebro, y después el lenguaje que nos hizo comunicarnos, y luego la agricultura, y luego la escritura. Esas son las únicas tecnologías que han cambiado profundamente la forma en la que vivimos. Todas las demás han generado cambios incrementales. Vivimos mejor, pero no vivimos diferente. Esas son las 4 donde pasamos de vivir como nómadas a sentarnos y a la propiedad privada, las ciudades, y después el método científico y todos los descubrimientos que ha habido. Esas son las 4 grandes tecnologías. Las tres, porque el fuego no lo es un descubrimiento. Y ahora viene la 4ª, que es la inteligencia artificial. Entonces, el potencial de transformación de esta tecnología no es mejorar lo que ya tenemos, es transformar desde la base la forma en la que los seres humanos vivimos en todos los aspectos de nuestra vida. Pero eso implica una gran responsabilidad, evidentemente, porque nosotros estamos decidiendo cómo utilizar esta tecnología, y además una persona con una mala decisión en una posición de mucha responsabilidad en el mundo de la inteligencia artificial puede impactar a billones de personas. Eso sí no había pasado antes, porque la escritura era una tecnología ubicua, pero fragmentada entre miles y miles de personas utilizándola, y el potencial de daño o de beneficio de utilizarla estaba acotado a la capacidad de llegar a personas, y la imprenta lo multiplicó, pero para nada a la escala a la que está multiplicando el impacto de la inteligencia artificial. Entonces, 1 a billones, positivo o negativo, es real hoy. Por eso en el libro, regresando a de lo que hablo, platico al final sobre lo que bauticé como la paradoja de Aladino, ¿no? El hombre es Aladino y la tecnología es el genio. Y le vamos a pedir deseos, ¿no?
y tiene poderes pues equivalentes a los del genio, básicamente. Y el hombre pues un poco se comporta como Aladino, ¿no? Como está tan encerrado en su condición, lo primero que pide es salir de la cueva. O sea, imagínate la estupidez, pudiendo pedir lo que sea para todos los seres humanos. Tienes en tus manos el deseo que puede resolver las grandes preguntas ontológicas de la humanidad, el sentido de la existencia, la prosperidad pero estás tan metido en tu historia y que pides algo tan estúpido como eso. Pero son las limitantes humanas. Claro, pero esas son las que, si tenemos estas tecnologías, claramente esas limitantes nos están quedando chicas, ¿no? Entonces hay que expandir esas limitantes y por eso la capacidad y la diferencia ante la inteligencia artificial es la conciencia, porque es la única capacidad que nos permite expandir. Y la conciencia, lo digo, olvídate de la parte espiritual, para los que no tengan ningún interés al respecto. Estoy hablando concretamente sobre la conciencia como una capacidad de nuestra inteligencia, que por cierto todavía no está explicada. No hay una explicación científica comprobada de qué es la conciencia. Pero claramente juega un rol importantísimo cuando tenemos que asumir una responsabilidad de este tamaño, poder ejercer de alguna manera y cuestionar para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Oye, me parece interesante lo que estás diciendo, pero creo que estamos en la punta del iceberg. Creo que hay líderes que no entienden y por eso no son capaces de afrontarlo o de abrazar esa inteligencia artificial para implementarla, para regularla, para hacer que se vaya implementando progresivamente en la sociedad. Y te digo que estamos en la punta del iceberg porque todavía no hemos visto el potencial real de del uso de la inteligencia artificial. Tú lo comentabas con una conciencia casi infinita, ¿no? Yo lo relaciono y con otro tema espiritual que es el que yo vivo personalmente, que es cómo expandes tu conciencia, y la expandes con meditaciones muy profundas o la expandes con el uso o el consumo de por este caso de ayahuasca, lo que comentamos también previo a la entrevista, ¿no? Que es la manera de entenderlo, ¿no? Y es como verlo en tu propia carne, en tu propio ser, cómo eres capaz de expandir los límites que tú tienes y te das cuenta que todo es mucho más relativo de lo que siempre pensabas, y que los límites que tú pensabas que tenías pues no lo están, son límites que tú te pones y ya, ¿no? Sí creo que progresivamente va a formar más parte de nuestra vida la inteligencia artificial y todo lo que rodea a la misma. Pero para que ello pase, tiene que haber acuerdos globales de líderes, no solo políticos, sino a todos los niveles sociales, comunitarios, empresariales, porque si no, puedes empeñar o puede terminar en algo que no sea tan positivo para la sociedad, ¿no? Yo la tecnología y la innovación la veo como una herramienta que sume, ¿no? Que nos permita llegar a otro punto de una mejor manera, que nos permita, si teníamos una previsión según nuestros límites de llegar aquí, pues no vamos a llegar aquí por 500, ¿no? Mucho más allá. ¿Cómo ves tú la implicación de la tecnología, de la inteligencia artificial en la vida de las personas? Ya no en la vida de la empresa, no en manos de los políticos, en la vida de las personas. Porque creo que ahí también hay como otra limitante, sí, y es de entendimiento o de conocimiento. Sí, y hablo repetidamente de esto. Yo creo que te puedo contestar prácticamente, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos con la inteligencia artificial de una manera sana? Uno, nunca dejándonos anular. ¿Cuándo estamos siendo anulados por la inteligencia artificial? Cuando somos esos seres que se les cae la baba y sigues scrolleando y ya no sabes por qué. Estás siendo víctima de una inteligencia artificial que está básicamente alimentándose de tu atención y que no te está dando absolutamente nada, ¿no? Y lo único que estás generando es ojos, audiencia para descargar publicidad, para un modelo de negocio que depende de que estemos ahí pegados, para generar inventarios de publicidad. Entonces, cuando estamos siendo anulados, hay que tener cuidado, ¿no? Nunca. Esta es la regla en mi casa. Anulados por la tecnología, nunca. Reemplazados, sí, pero conscientemente. Entonces, ¿en qué sí queremos ser reemplazados? Yo, por ejemplo, qué bueno que Waze me reemplazó para llegar aquí.
Si no, no hubiera llegado. No tengo problemas en que Waze me reemplace en eso. Sí, es una elección mía. Soy consciente de que me estoy dejando reemplazar en mi cero capacidad de planear una ruta y llegar a tiempo. Perfecto. Pero no nos damos cuenta que nos dejamos reemplazar en cosas mucho más importantes. Por ejemplo, y tengo varios ejemplos. Voy a citar algunos que siempre digo y otros diferentes. Uno, nos reemplazamos en la formación de nuestra opinión sobre temas muy importantes, ¿no? Porque Facebook decide qué contenido vemos, por ejemplo. ¿Y sabes por qué decide? Tú lo sabes mejor que nadie. ¿Dónde meterías a las audiencias para que sean más comercializables? Pues te metes con personas que piensan igual que tú, que ven el mismo contenido que tú, que comentan lo mismo que tú, y entonces tú piensas, pero si todo el mundo está de acuerdo conmigo, ¿por qué ganó este presidente? ¿O por qué pasó esta ley? ¿O por qué No, perdón. El mundo no piensa como tú. Estás encerrado en una burbuja, que ya lo hemos visto, y hay consecuencias muy graves al respecto. Mientras Facebook decide qué hacer con eso, que claramente tiene cero, desde mi perspectiva, y esta ya es un juicio, pero yo no los veo muy proactivos a tratar de arreglar ese problema. Exactamente. Entonces, regresando a lo que podemos hacer nosotros, pues seamos responsables. Infórmate, escuchando y buscando opiniones que son diferentes a la tuya, entendiendo y empatizando con gente que piensa distinto que tú. ¿Por qué piensan distinto que tú? ¿Qué están viendo que tú no estás viendo? ¿Qué puedes aprender de eso? ¿Cómo formas una opinión propia en lugar de replicar como un perico? Es decir, nos estamos volviendo como una inteligencia artificial. Estamos siendo reemplazados en nuestra formación de opinión y estamos dejando de ejercitar a nuestra propia conciencia, que es la capacidad de cuestionar, de preguntar para qué, por qué, cómo. Entonces, no. La segunda, amigos y amigas solteros, que viven su vida romántica exclusivamente porque un algoritmo decide con quién van a salir. Estás siendo reemplazado en tu capacidad de conocer a personas que te construyan algo en tu vida. ¿Y qué está promoviendo ese algoritmo? O sea, ¿para qué conoces a esa persona? Ese algoritmo, ¿cómo está ganando de que tú conozcas a esa persona? ¿Cuál es la razón? ¿Está alineada con tus ganas de conocer a una persona o no? No sé, sí, qué bueno. Si ahí están alineados los incentivos, qué genial herramienta, como en Waze. Pero si no, ojo, ¿no? Y así podemos citar miles de ejemplos de herramientas que utilizamos todos los días, que ya funcionan con inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué contenidos vemos? Hace ratito hablabas de la OT. Bueno, ¿cuál ves? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿A qué hora? ¿Con quién? En fin, yo creo que hay que ser reemplazado conscientemente. Y una vez que eres reemplazado conscientemente y decidir en qué no quiero ser reemplazado, por cierto, y hacer y tomar las acciones pertinentes para no ser reemplazado. En un tercer nivel es cómo te puedes potencializar por la inteligencia artificial. Y te tengo una noticia. Si no puedes responder la pregunta de tu propósito, de tu para qué, no vas a poder responder la pregunta de cómo utilizar la tecnología para potencializarte. Que tu propósito es la raíz, es de donde nace todo lo que... Mira, es como si yo te digo, y le pongo este ejemplo a las niñas con tecnologías básicas. Las niñas son mis hijas, que tengo estas conversaciones con ellas porque les va a tocar esta vida, ¿no? Entonces les digo, mira, este es un martillo, ¿sí? Es una tecnología, es una herramienta, ¿va? ¿Cómo te puedes potencializar tú con ese martillo? Pues no sé. ¿Qué puedes hacer para que ese martillo te vuelva una mejor persona a ti? No sé. ¿Sabes por qué no sabes? Porque no sabes lo que quieres contribuir. Si tú supieras cuál es tu propósito, podrías entender cómo el martillo te puede ayudar al mejor cumplimiento de ese propósito. Pero si no puedes contestar esa pregunta, es solamente una herramienta. Y hoy, tú y yo vivimos en el mundo del marketing y la publicidad, vivimos la anterior transformación, ¿no? Donde llegaron las redes sociales y todo el mundo tenía que estar en las redes sociales. Y de repente era un frenesí de marcas invirtiendo millones, cuando la única métrica que nos pedían, ¿te acuerdas? Era cuántos, ¿cómo se llamaban en este momento? Fans, followers, fans, seguidores, no sé, ya no sé. Estaban obsesionados con contar algo. O sea, eso sí lo hizo muy bien en Facebook. Ahora, creando su modelo de negocio, obsesionó a la gente con algo que era una estupidez. Y lo lograron, ¿no? Y hoy está pasando lo mismo con la inteligencia artificial.
¿no? Es estar por estar. Y te voy a decir cuáles son las compañías que van a ganar y las personas que van a ganar. Las que utilicen la inteligencia artificial para potencializar su contribución, su impacto. Y esa es una conversación súper interesante. Entonces, la innovación, que muchos años la hemos visto como un proceso de utilizar las nuevas herramientas para servir a los viejos objetivos, tiene que empezar a retar eso. ¿Cómo utilizamos las nuevas herramientas para lograr los verdaderos y trascendentes y profundos objetivos, que es la historia de Aladino que te contaba? Porque si las empresas utilizan la inteligencia artificial para mejorar el precio de sus acciones, para mejorar su profit, sus utilidades, el escenario se ve tremendo. Si solo la utilizan para eso. Y peor, si las empresas que están creando la inteligencia artificial solo la utilizan para eso. Pero amigo, por eso creaste o cofundaste Purpose Fuel. Sí. Que es una consultora que ayuda a las empresas para encontrar sus propósitos y que se conviertan como en agentes transformadores, ¿no? Para aportar algo adicional y complementario a su modelo de negocio habitual. Háblame un poco más de eso, porque creo que quiero entrar de lleno. Es que déjame te lo planteo. Ahorita te planteé toda esa historia desde la perspectiva ideológica. Ahora te la voy a plantear desde la perspectiva práctica. En los siguientes años, quien no sepa contestar la pregunta ¿para qué? Va a perder relevancia en el mercado. Porque todas las ventajas competitivas que lo eran en un mundo donde no teníamos las herramientas que ahora tenemos, se van a volver commodities. Las van a tener todos y todas. Y todos van a ser más productivos, todos van a ser más rentables, todos van a generar mejores productos, todos van a ser más innovadores. ¿Y tú cómo vas a ser diferente? Las empresas que puedan contestar para qué y contribuyan de manera distinta son las que van a destacar y las que realmente van a poder innovar más allá que las que lo hagan enfocados exclusivamente en el core de su negocio y en la base de todos los días. Es decir, las marcas están evolucionando a ser marcas y empresas conscientes, ¿no? Que pueden responder la pregunta ¿para qué? Y es una tendencia que estamos viendo, ¿eh? Déjame te hablo de negocios. En Conscious Capitalism, Raxi Sodia hizo un estudio, siguió las prácticas de empresas conscientes que pueden contestar cuál es su contribución y su propósito, que ya superaron esa visión de que su único objetivo es generar retorno para los accionistas y que son congruentes y generan valor para todos los stakeholders que participan en la compañía y son un modelo más recíproco, que su cultura y su liderazgo está claro y es consciente y con la que la gente quiere trabajar, donde la gente no se va rápidamente, donde la gente no tiene burnout. ¿Y qué crees? Donde su marketing cuesta mucho menos dinero, porque no es push, es aquí hay valor, ven a formar parte de esta comunidad, forma parte de una marca que está tratando de contribuir a algo positivo, que tú puedes ser una persona que seas parte de esta historia y está bueno que si vas a construir una identidad, pues por lo menos la construyas con algo que sea relevante para el mundo, ¿no? Entonces, resulta que esas empresas tienen mucho mejores ganancias. En un periodo de 15 años, 10x contra el Standard & Poor's en Estados Unidos. Entonces, resulta que también es mejor negocio. Ese no debería ser el móvil, pero es una muy buena puerta de entrada. Entonces, qué maravilla que generemos mejores negocios, así como a mí me pasó que cuando me separé un poco de mi obsesión, empecé a tener mejores resultados. En el mundo de las empresas tiene que ver con entender cuál es la contribución, enfocarte ahí, los resultados empiezan a suceder, ¿me entiendes? Y entonces, si logramos volver a grandes empresas, agentes de prosperidad para la humanidad, más allá de abundancia para esas empresas, van a empezar a generar justamente esa prosperidad que necesitamos en el contexto de estas grandes herramientas que también pueden ser súper negativas. Eso suena súper romántico, pero hay números atrás. Porque te ahorras en capacitación, porque te ahorras en marketing, porque el precio se vuelve menos importante, la promoción, todas las marcas víctimas de la promoción que ya ni son rentables, pero para mantener su market share necesitan seguir en este ciclo terrible. Pues, ¿qué crees? Hay otra alternativa. Y la otra alternativa, además, desde la perspectiva humana, es mucho más emocionante. Es mucho más, te retribuye en muchos más sentidos. Entonces, Purpose Fuel es una consultora que ayuda a las empresas a ir en esa dirección, a encontrar cuál es su propósito, y ahí utilizamos la herramienta más básica de todas, que es el lenguaje,
porque lo tenemos que poner en palabras. Y una vez que lo pones, empiezas a generar congruencia y lo activas en la cultura y el liderazgo, en el marketing, en la innovación, en el crecimiento, en el talento. Y de repente empieza a suceder que los seres humanos cooperamos y colaboramos mejor cuando podemos contestar la pregunta para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, y eso genera grandes resultados. Eso es lo que hace Purposeful todos los días. Está increíble. Y me suena mucho al modelo de Simon Sinek de Golden Cycle, que termina en el para qué, ¿no? Pero empieza por un por qué, ¿no? Estamos aquí, el qué, el por qué y el para qué, ¿no? 100%. Está cañón. Creo que es un cambio que sí o sí tienen que hacer las compañías, pero siempre dependen de esos líderes. Si los líderes no están alineados a dar ese paso, va a ser muy difícil. Y también decías que tienes que dar el paso y muchas veces no sabes qué viene detrás, ¿no? Pero tú ya estás demostrando con hechos o con números que realmente cuando das el paso, al cabo del tiempo, el crecimiento en números, que eso es un poco lo que le importan a los CEOs o a grandes directivos globales de estas compañías, los que le da el miedo, ¿no? El qué va a pasar si tomamos esta decisión, ¿no? Y qué va a provocar, ¿no? Me encanta, porque tira de tu propósito. Exactamente. Y te da igual que no tengas tiempo o que vayas a mí todo el día porque lo estás disfrutando de nuevo como un niño. Solo hago proyectos que contribuyen en esa dirección. Si no, no los hago. Sí, encuentro el tiempo. Oye, me gustaría también hablar de un emprendimiento nuevo que tienes, que me llama mucho la atención, que digo, no sé cómo le da tiempo a este hombre, porque tiene el libro, conferencia, la consultora, pero creaste una compañía que se llama igualdad.io, que ayuda a la igualdad de género a través de la ropa, del vestir, ¿no? Cuenta un poco más, porque me impactó hasta que no entré y averigüé. No sabía cómo era el concepto, ¿no? Y me encantaría que la audiencia conociera un poquito más. Está buenísimo, te cuento. Y de entrada, anecdóticamente, Igualdad nació mucho antes de que se publicara el libro, porque como tú y yo somos emprendedores y tenemos tan inflamado el hacer, una vez que encontré este nuevo pensamiento, pues me puse las manos a la obra y dije, tengo que hacer una empresa así y demostrar que se puede. Y así nació Igualdad. La razón por la que la puedo hacer al mismo tiempo que todos es porque, como siempre, no es una historia mía, es una historia de un equipo increíble. Y tengo una cofundadora, Ana Mari, que es la que realmente está todos los días enfocada en que Igualdad crezca, y un equipo genial detrás de personas súper comprometidas. Entonces no soy yo dividido en 1000. Somos miles de personas que queremos contribuir a un propósito, y eso pasa cuando hay un propósito, ¿no? De entrada nosotros, los cofundadores, el equipo y toda la gente que compra y que es parte de la comunidad y que, entonces ahí, eso uno. 2, te diría, eso es importante lo que estoy diciendo, porque tu tiempo, si lo ves todo de manera individual y piensas que todo lo tienes que hacer tú, estás limitado por las 24 horas del día, los 60 minutos por hora, ¿no? Pero si hay muchas personas que se comprometen, por eso siempre digo, cuando un sueño es el sueño de muchos, ese sueño sucede, no lo haces tú, ¿no? Entonces se multiplica, pues, el tiempo. Y Igualdad, regresando a lo concreto, Igualdad es una marca que pretende demostrar que todo lo que hacemos en el mundo de las marcas, los negocios y la publicidad puede contribuir al bienestar de la humanidad, más allá de generar ganancias. Entonces, ¿qué pasa si el consumo, que es la palanca que sabemos mover, los que estuvimos mucho tiempo en este mundo, contribuyera a un propósito tan relevante como acortar la brecha de género? La gente va a seguir consumiendo bienes porque tenemos cuerpo. De entrada, olvídate ya de otras razones más superfluas, pero vestir, nos vamos a vestir, comer, vamos a comer. ¿Qué pasaría si los productos que compramos contribuyen a resolver los problemas que tenemos? Y el problema de la igualdad es gravísimo. En este país, tremendo. La desigualdad es durísima. Entonces, lo que hicimos fue una marca donde, comprando ropa que te gusta, el 20% de lo que pagas se va a un fondo que se entrega a acciones para avanzar en la igualdad de género. Entonces no estamos pidiendo donación, porque la donación y el altruismo es un mundo que está topado y que nunca logra generar los recursos suficientes para poder resolver las grandes problemáticas, por más generosos o generosas que podamos ser
por ahí no va. Tiene que ser autosustentable, tiene que crecer como los negocios, pero tiene que poder contribuir a resolver un problema. Y aquí lo quisimos hacer directo. La marca se llama como su propósito, contribuye un porcentaje de sus ventas y cada vez que compras estás ayudando casi siempre a días de refugio para mujeres en situación de violencia, que en este país hay demasiadas. Y entonces, de alguna manera se prueba que un negocio, una marca, puede tener un lugar importante en la solución de una problemática relevante. Solo con la escala, que es lo que tenemos que lograr todavía suficiente, pero es un camino que potencialmente es benéfico e infinito, porque todos vamos a comprar ropa, solo para que te des una idea. La asociación que más dinero recibe para ayudar a cerrar la brecha en este país, recibe más o menos 200 millones de pesos. ¿Cuánto crees que nos gastamos al año en México en sudaderas? No sé, 10 veces más. 5 billones de dólares. Entonces, con un 1% de ese mercado, solo de sudaderas. Entonces, ¿qué pasa si el consumo fondea las grandes problemáticas que tenemos los que consumimos en los productos? El problema es que no solo tenemos que cambiar a las marcas, tenemos que cambiar a los consumidores, ¿no? Y esta marca ha tenido un viaje increíble porque al principio pensábamos, es que todo el mundo lo va a comprar, obviamente. Pues si es un producto que ayuda versus uno que no ayuda, pues no. La gente compra lo que le gusta para sí mismo y lo que le importa es el precio y tenemos un pensamiento muy individual todavía. Entonces tenemos que jugar el juego de la marca atractiva y hemos tenido que aprender a hacer un producto relevante, que eso era obvio, en el contexto de contribuir. ¿Y tú no crees que estamos cambiando de era? O sea, yo Sí. creo que estamos cambiando de esa era capitalista donde Sí. todo funcionaba por llegar al número y tener más y la ambición desmedida por algo mucho más emocional y ético. Sí. Es progresivamente, yo sí estoy sintiendo ese cambio. Es verdad que va pasito a pasito y posiblemente se necesiten 50 años para que ya sea visible. 100%. Yo creo que mucho menos porque la tecnología va a acelerar mucho estas tendencias. Pero esto ya empezó a pasar. Hay países donde el consumo responsable, más allá de una conversación en la agenda pública, es una actitud de la gente que consume muy evidente y se está volviendo un símbolo de estatus. Y no hablo de estatus en términos aspiracionales de clase social. Hablo de estatus en términos de cuáles son los referentes que le dicen a la gente a qué mundo quieres contribuir y a qué mundo quieres pertenecer. El estatus es eso, no es la aspiracionalidad de la clase social. Hay estatus entre los Harley Davidson, hay estatus entre los hippies, hay estatus entre las mujeres en movimientos feministas y son los símbolos que le dicen al mundo, yo soy parte de esta comunidad y esto forma parte de mi identidad. Y hay países donde la gente que consume irresponsablemente se empieza a ver muy mal en términos de estatus. Y eso es lo que tiene que pasar para que esto importe y se muevan las palancas. Pero es cambiar la variable de estatus. Está pasando. Completamente. Lo bueno es que no la tenemos que cambiar. La pregunta es, ¿esa tendencia va a suceder tan rápidamente como para que este tipo de marcas, porque ojo, igualdad es hay muchas marcas ahí. Patagonia está creada. Bueno, Patagonia, evidentemente. Patagonia, o sea, ya no... Antes era el 1% de las ventas, ahora es el 100% de las utilidades aportando a ayudar a salvar el planeta. Entonces, ¿cuándo en tu vida te vas a volver a comprar una chamarra? Yo lo pienso, individualmente, de North Face, por ejemplo, cuando la de Patagonia está ayudando a salvar el planeta y la otra solamente está generando. ¿Cuándo? Pero claro, yo soy un tipo raro, ¿no? Porque North Face en este país se vende mucho más que Patagonia. Entonces, pero en otros muchos no. Whole Foods, Ben & Jerry's, hay miles de empresas que están, y que todas están en el mundo del propósito, por cierto. Empieza por entender cómo contribuyes, ¿sabes? Y están generando resultados increíbles. Y cada vez hay más startups, hay más conversación alrededor de esto. Bajo ese propósito. Sí, y que están retando los modelos tradicionales. Ahora, yo me metí y Ana Mari y el equipo de igualdad nos metimos en un mundo muy difícil, porque la ropa es un mundo tremendamente competido por precio y por las variables más superfluas que pueden existir. Es el mundo, digamos, es crear conciencia en el mundo más inconsciente. Pero eso está bueno también. O sea, es a propósito. Es un gran reto. Te encantan los retos. Sí, un poco, sí. Especialmente cuando contribuyen a algo relevante.
Me encanta, me encanta. Oye, ¿qué le dirías a esas personas que realmente no se paran a pensar este tipo de cosas? Que van corriendo, siguen lo que hacen los demás, que siguen consumiendo desmedidamente lo que ven, lo que las redes sociales le dicen que tienen que consumir, su círculo, su nicho, que es lo único que consumen. Para que de verdad den un paso adelante y digan, oye, quiero parar, quiero saber qué está pasando, qué estoy sintiendo y qué quiero hacer con mi vida. ¿Qué me dirías a esa gente? Vamos a utilizar la técnica, la estrategia del miedo, ¿te parece? Que están siendo reemplazados. Ya, ellos solos, olvídate de la inteligencia artificial, olvídate del futuro, están reemplazando su capacidad de elegir, su libre albedrío, el potencial de su humanidad para volverse unos autómatas estúpidos y que repiten fórmulas. Qué triste, ¿no? Ser solo una inteligencia artificial cuando puede ser un ser humano. Están actuando como inteligencias artificiales gobernados por algoritmos, sin cuestionar y pensando solamente en su vida independiente, individual, y sin entender que colectivamente somos mucho más relevantes que individualmente. Me da miedo solo de lo que estás diciendo. O sea, el qué pasa si no se dan cuenta, qué pasa si no abren los ojos, si no son conscientes. O sea, ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? están estresados por el futuro cuando en el presente ya se están comportando como, ¿no? Se tomaron la píldora, diríamos, usando la analogía de Matrix. ¿Qué le dirías a esos líderes que sí tienen la responsabilidad de afrontar y de asumir esta transformación tecnológica con el sentido humano que necesita la humanidad para salir adelante? Uf. Yo les diría, ¿para qué haces lo que haces? Les preguntaría, porque literalmente creo que las personas que están en posiciones de liderazgo y no son congruentes con el potencial y la responsabilidad de impacto que tienen por su posición de liderazgo y su propósito personal, o no lo saben, o no entienden cómo se relaciona con la posición de liderazgo que está, el posible conflicto de interés entre todas esas variables es altísimo. Y la posibilidad, la probabilidad de que una persona en una posición de liderazgo pueda responder esas preguntas hoy no es muy alta, tristemente. Aunque extrañamente, obviamente las personas que las pueden responder acaban siendo líderes, ¿no? Pero hay muchas que llegan por otro tipo de variables muy extrañas y que de pronto, o sea, lo importante es entender cuál es la intención detrás de una persona. Si yo me sentara con un líder, hoy lo pensaba justo que en la bici en la mañana, que iba en mi bici de ruta, que todos los días salgo, y pensaba justamente qué difícil si yo tuviera un momento con una persona en esa, y pensaba específicamente en una, no la voy a decir, pero si tuviera un momento con esa persona, ¿cómo le haría para entender sus verdaderas intenciones? Esa sería mi intención, mi intento, ¿no? ¿A qué está respondiendo? ¿Cuál es el para qué al que realmente sirve esa persona? ¿Y qué tan conflictuado está ese para qué con la posición de liderazgo en la que está? ¿O qué tan alineado está? Porque eso es lo que hace la gran diferencia, ¿no? Si una persona con una enorme responsabilidad y una posición de liderazgo responde a intereses personales, independientemente de cuáles sean esos intereses personales, aunque sean intereses personales que son benéficos, son personales. Y ya tenemos un conflicto. ¿Me entiendes? Exacto. Entonces, justo pensaba, esto ha salido mucho a la conversación. Ya viste que esta semana Elon Musk demandó a Sam Altman y a OpenAI, ¿no? Y la demanda es muy interesante porque él está diciendo, tú ya no eres lo que decías que eres. Esa es una conversación que independientemente de si tiene razón Elon Musk o Sam Altman, eso lo podemos discutir en otra ocasión, debería de ser más constante. Alguien debería demandar a Mark Zuckerberg porque Facebook no es lo que dice que es lo contrario a lo que dice que es, y alguien debería de demandar a tantas empresas y a tantos líderes y a alguien, y eso es Elon Musk, no importa, en este caso importa porque es Elon Musk y porque es un tipo muy poderoso,
pero todas las personas deberíamos de demandar, no legalmente, demandar desde la perspectiva de lo que quiere decir la palabra demanda. Yo te demando que me expliques esto como consumidor, porque soy parte de tu comunidad y quiero que respondas a estas preguntas, pero no lo hacemos, nunca, ¿sabes? Y entonces tenemos que demandar a los líderes a que nos cuenten sus verdaderas intenciones y sean congruentes con las que tendrían que estar en la posición de liderazgo que están asumiendo. ¿Cuáles son? Esa es la pregunta para mí. Lo damos por hecho y lo vamos como rebaño. O no, es peor que eso. Nos parece normal que las personas en grandes posiciones de liderazgo y responsabilidad sigan respondiendo a intereses personales únicamente. Es normal, es más, lo admiramos. Aspiramos a ser esa persona que tiene tanto poder y responsabilidad para solo pensar en sí mismo y en sus intereses personales. Eso es lo que muchas veces, hay que ver la lista de la revista que publica a los 10 hombres más ricos del mundo, y todo el mundo quiere ser esos hombres. Y la mayoría de esos hombres responden a sus intereses personales, pudiendo tomar una responsabilidad que contribuyera impactando positivamente a billones de personas. Pero no. Y nadie levanta la mano y demanda eso. Todo el mundo los admira por solo pensar en ellos cuando podrían pensar en los demás y ayudar a millones o billones de personas. Hay muy pocos que sí lo hacen, ¿sabes? Por eso amo y odio a Elon Musk. Elon es el personaje opuesto al que acabamos de decir, ¿no? Ahorita hablamos de un líder que sirve a sus intereses personales cuando está en una posición de altísima responsabilidad. Yo no entendía si Elon me caía bien o mal. Obviamente hay miles de cosas de él que me caen fatal, de Elon Musk. Y no le digo Elon porque lo conozca, no quiero sonar como esas personas que... No, o sea, Elon Musk ni lo conozco, y yo leía algunas cosas de él y lo admiraba, y leía otras cosas de él y decía, ¡qué tipejo! Y me eché su biografía. ¿Ya leíste la biografía? No, léela, porque eso ayuda. Pero yo creo que te voy a decir, creo que es el personaje opuesto. Es un tipo que sirve a sus propósitos, y sus propósitos realmente sí son los que todo el mundo cuestionaría. Es un tipo que realmente quiere llevarnos a ser una especie interplanetaria. Es un tipo que realmente quiere lograr que cambiemos a energías renovables. Es un tipo que realmente quiere mezclar la inteligencia humana con la inteligencia artificial a través de ponernos chips en el cerebro. O sea, es un tipo que va en serio, que trabaja en lo que él cree que es benéfico para la humanidad, ¿no? El problema es que pasa por encima de lo que sea para lograr esos propósitos, ¿no? Y entonces es un tipejo con los propósitos correctos. En lugar de un tipazo con los propósitos incorrectos, de esos hay muchos. Hay muchos tipazos con propósitos incorrectos. Este es un tipejo con los propósitos correctos. Y es rarísimo lo que pasa con este ser, porque además es brillante y sabe jugar el juego de cómo, independientemente del mundo de los negocios, o sea, juego ese juego para que me dejen jugar el de los propósitos, y se volvió el tipo más rico del mundo. Le vale madres ser el tipo más rico del mundo. Le vale madres, te lo juro que le vale madres. Sí lo creo profundamente. Es un tipejo que sirve a los propósitos correctos. Pero yo prefiero ese tipejo que... Esa es la pregunta, ¿eh? Es muy interesante. Que tenemos ahora. O sea, mi punto es, sí, sigue propósitos personales, pero siguen también... Sus propósitos personales están alineados a bienes comunes, globales o sociales. Que puede ser que estés de la mano o no estés de la mano. Puedes estar de acuerdo, no, pero el tipo es congruente como nadie con esos propósitos. Sí. Y ha apostado personalmente, ¿eh? Sí. Nomás que le ha salido bien porque por un número de razones. Sí. Pero ha puesto no solo su dinero, sino absolutamente todo lo que posee, y ha hecho all-in todas las veces. Y lo va a seguir haciendo. Y eso, por eso te digo que lo amo-odio. Oye, antes de terminar, amigo, de verdad, me gustaría que dejaras 2 tips a la audiencia. Porque hemos hablado de 8, 9, 10 temas que me la voy a disfrutar. Cuando vea la entrevista, yo mismo me la voy a disfrutar. Pero 2 o 3 tips que puedas dejar a la audiencia que sí o sí, de todo lo que hemos hablado, que ellos se quedaran y que lo tuvieran en cuenta
en sus decisiones de vida. No en profesionales, no en su posición, no en su empresa de vida. Porque ahí es donde yo he visto un gran cambio en ti. Y me encanta el Tonda que hoy conozco. Y me encanta que la entrevista haya sido ahora y no hace esos años. ¿Me explico? Sí. ¿Qué dirías? Miren, o sea, esta es mi vida, esta es mi historia. No sé si les sirva a ustedes, pero uno, si no sabes para qué haces lo que haces, estás perdido en el mundo que va a transformarse y donde todo lo que te da seguridad, tu profesión, tu identidad, se va a romper en los siguientes años por el cambio tecnológico que estamos viviendo. Entonces, si no lo quieres hacer porque es importante para ti, porque sientes la responsabilidad de hacerlo, porque te emociona, hazlo para sobrevivir. Porque si no, no vas a sobrevivir en el mundo que viene. Esa es mi creencia, de verdad. Y lo digo para personas y para empresas también. El segundo, haz más de lo que te hace sentir incómodo. Aprende cosas nuevas. No te estaciones en este mundo donde cada vez hacemos más de lo que hacemos bien y dejamos de hacer lo demás para sentirnos seguros. Porque eso es una debilidad en un mundo que se va a transformar tan rápidamente. Vamos a tener que aprender, intentar. Y para todo eso, el tercero sería, suelta la historia de lo que crees que eres. Porque fíjate que con los niños, he tenido que hacer este ejercicio con niños, que es muy difícil tener esta conversación con niños. Entonces les doy una hoja blanca a todos. Y lo he hecho con adultos y ahorita te cuento la diferencia. Una hoja blanca y una pluma y les digo, con estas dos cosas me tienes que contar la historia de lo que eres. Los niños dibujan. Los adultos escriben. Los adultos todos escribimos lo mismo. Tu nombre, tu profesión y una mini biografía. Los niños dibujan. Y lo que hago después es decirles, ¿qué crees? Te tengo una noticia. Eres la hoja de papel. Puedes hacer todos los dibujos que quieras. El ser humano es el potencial de ser. No te cases con el dibujo que ya escribiste, no te cases con la biografía que ya está escrita. Entiende lo emocionante que es que puedes volver a escribir, volver a dibujar. Es una página infinita. Entonces, es mucho más emocionante ser eso que solo ser una historia de las miles de posibilidades infinitas que existen, que eso es la vida, yo creo, ¿no? Entonces esos son los 3 consejos. Ojalá les sirvan. Amigo, gracias. Gracias a ti. Gracias muchísimo por la apertura, por los consejos. Yo me llevo muchísimo. La verdad que tenía muchas ganas de tener esta entrevista y ha superado cualquier expectativa que pudiera tener. ¿Dónde te puede encontrar la audiencia? @Sebastián Tonda contra mi voluntad, porque desaparecí de las redes 5 años y ahora regresé porque tengo la responsabilidad de que ojalá mucha gente lea mi libro y escuche y les sirvan parte de las cosas que digo, pero les quiero decir que me siento completamente incongruente posteando en las redes sociales de la empresa que odio, y lo acabo de decir abiertamente, pero pues ese es el medio a través del cual nos podemos conectar, y también en LinkedIn, que soy más feliz ahí, porque por lo menos es más ñoña, pero más congruente. Sí. Y ahí estoy, Sebastián Tonda, y ojalá lean el libro y les resuene algo de lo que por ahí digo. Y en mis conferencias, que doy muchas, ahí las estoy posteando, las que son públicas, voy a estar próximamente en distintos foros. Ya depende cuándo salga este capítulo, contamos. Un mes. Venga, buenísimo, ya les platicaré. No duden en comprarse su libro, Irreemplazables, cómo sobrevivir a la inteligencia artificial. Muchísimas gracias por estar ahí en este episodio. Espero que os haya gustado. La verdad que ha sido un episodio súper profundo, muy alineado a la transformación digital y al propósito, que creo que van de la mano, más importante que nunca. Ya sabéis que para no perder ningún episodio, te puedes suscribir en YouTube, en el botoncito de suscripción, y me puedes encontrar en todas las redes sociales como Juan Cuartero Oficial. Te veo en el próximo episodio. Gracias por estar ahí.